que la ciencia hoy está descubriendo la magia del ayer. Sin duda suscribimos lo que estás diciendo específicamente, pero al mismo tiempo, José Luis, y ya para cerrar este primer segmento de Religión y Fe, nos planteas un escenario bastante complejo. ¿Y por qué? Ya que podemos ya ir un poquito perfilando que quizá la fe no es compatible con el dogma, quizás, corrígeme si me equivoco. La pregunta es, ¿en qué creer entonces hoy? Y lo más importante, ¿por qué es necesario creer hoy por hoy en algo? Claro. Por favor, no confundamos creencia con fe. Retorno a lo anterior. Creer significa seguir un camino con el cual yo creo mi realidad. Creer, no olvidemos, vuelvo a ubicar, la etimología es creación, no creencia. Y vuelvo a decir, ningún iniciado te pidió fe. Esto es fundamental recordarlo. Las iglesias no piden fe, los iniciados no. Entonces, precisamente entendiendo por qué creer en un orden central y en qué creer es necesario en aquello que te demuestra que puedes crear tu realidad con eso. ¿En qué creer? Yo voy a dar la respuesta idéntica que todas las culturas originarias nos dan por igual. Creer en ti. Porque tú eres el que tienes que generar tu realidad. ¡No me sale! ¡No puedo! Pues bien, precisamente, estás aquí encarnado porque tienes que aprender eso. No porque tienes que entregar tu realidad a los paradigmáticos de turno que hace 100 años no tenían ese paradigma y que dentro de 100 años tampoco lo tendrán, pero mientras tanto te pusieron anteojeras para que creas en ellos. La religión y la ciencia son un mismo discurso, y esto no lo digo yo, esto lo ubica, por ejemplo, Lacan. Yo como psicoanalista lo puedo asegurar, lo puedo ubicar y puedo decirles en qué artículos está trabajado, y que viene de los griegos. Nosotros vivimos creyéndoles a los científicos. ¿Quién ve un átomo? Nunca nadie. Pero todos estamos convencidos de que el átomo existe porque lo dice la ciencia. Es más, ¿quién vio su hígado? Nunca nadie. Pero todos estamos creídos de que adentro tenemos un hígado. Miren, yo he ido a culturas en las cuales no conocen el concepto de hígado, no conocen el concepto de átomo, y les funciona bárbaro, igual la cultura. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que las concepciones científicas no existen? No, no es que quieren decir eso. Quieren decir que la ciencia es un mito, como cualquier otro. Tienes que creer en eso, tienes que partir de lo que son los 10 axiomas de la ciencia, vamos. Los 10 axiomas de la ciencia son eso, axiomas. ¿Y axioma qué quiere decir? Principio indemostrable. La ciencia está apoyada en 10 axiomas, los 10 axiomas de Euclides, y como tales no se pueden demostrar. ¿Qué diferencia hay eso de una religión que está apoyada en 10 mandamientos? Yo he publicado en España, en una revista muy prestigiosa, se llama Tanor, un artículo muy polémico al respecto, pero contundente, es una aplanadora. Todos los grandes científicos tuvieron formación de magos, lo repito. Todos los grandes científicos, en realidad, la formación que tuvieron fue de magos. Por eso creerle a la ciencia que nos diga que la magia no existe, que magia es una imaginación, es caer en el engaño de la ciencia. Descartes tuvo una madre, lo que se llamaba bruja en aquel tiempo, tarotista, que es la que le enseñó lo que él sabía. Y si tienes tiempo te cuento los detalles de dónde viene la teoría cartesiana. Viene de una noche de mercurio, como se llamaba en aquel entonces. Una noche de jalar mercurio, que era lo que se tomaba en aquel entonces cuando se quería tener un estado de conciencia alterado, superior. De ahí le vienen las concepciones, no le viene de pensar. Einstein era ocultista, y si quieres te lo puedo argumentar con todos los detalles. Einstein estudiaba lo que hoy llamamos magia, ocultismo. La sobrina de Einstein lo dijo con claridad: el escrito más trabajado de mi tío, decía ella, es La doctrina secreta de Blavatsky. Era el libro que él le regalaba a los novelizables de su época. Yo tengo las fotos de Einstein con los indios Hopi. Einstein iba a aprender a esas culturas, por eso le rompió la cabeza a todos los científicos de la época diciéndolo fácil y rápido, porque les trajo conceptos que son los de esa cultura. Vamos, ¿con qué revolucionó Einstein la ciencia? Con el concepto llamado espacio-tiempo. Pues bien, ese concepto es un concepto de iniciación, se llama Pacha y existe desde hace 12.000 años en culturas originarias que dicen separar el espacio y el tiempo. Es el error del hombre ignorante, y ahí empieza un camino. Lo mismo puedo decir de Newton. El 98% de lo que escribió Newton era alquimia, no se lo editó. Editaron el 2% y nos hacen creer que Newton era científico.
Lo mismo puedo seguir contando de cada vez más y más científicos de los que hoy decimos, de ellos viene la ciencia. La ciencia viene de la magia, entonces. Y esto está muy bien, porque el cambio de era significa la ciencia y la magia se tienen que encontrar otra vez. ¿Y esto qué significa? Va, por fin. Hemisferio izquierdo, ciencia, y hemisferio derecho, magia, van a funcionar por primera vez en 25.625 años, coordinados otra vez en el ser humano. Eso es un cambio de era. Más algunas cosas que ocurren a nivel atmosférico y que tienen que ver directamente con tu tema de lo extraterrestre, que si quieres después podemos ver. Eso es un cambio de era. Nunca ha ocurrido que el ser humano trabajó con los dos hemisferios coordinadamente. Pues bien, ciencia, hemisferio izquierdo, magia, hemisferio derecho, dándose la mano y trabajando conjuntamente, sería una nueva era en la humanidad. Y eso es el 22 de diciembre en adelante. Claro que sí. Ahora, has mencionado, José Luis, distintas personalidades y personajes que quizás en algún punto reescribieron la cultura, la ciencia, la cosmovisión desde todo punto de vista, sin duda, y me das paso para ingresar ya a al segundo segmento de esta entrevista para las personas que recién se están conectando. Estamos enlazados hasta Argentina conversando con el psicoanalista, investigador, conferencista y por supuesto escritor José Luis Parise. José Luis, tus investigaciones basadas específicamente en Jesús son muy complicadas y definitivamente bajo muchos estudiosos entendidos en el tema específicamente, quizás hasta muy polémica. No vamos a entrar en tantos detalles porque de esto sería conversar muchísimo y de larga data contigo. No queremos hablar sobre el tiempo perdido de Jesús, si fue hijo realmente de Julio César, si se fue a la India, porque podríamos perdernos. Podríamos perdernos en muchísimos detalles. Las preguntas son muy concretas. Si entendemos a un héroe, como tú bien dices, en alguien que es más que un ser humano, pero menos que un dios, la pregunta sería, ¿quién fue Jesús y en qué consiste su magia? Bien. Me has puesto en uno de mis temas más favoritos, más trabajados. Yo di un seminario hace 30 años sobre lo que llamé en ese momento, tal vez un poco elevadamente, la verdadera historia de Cristo. Mi ingenua ilusión era que yo lo iba a dar en un sábado y un domingo. Terminé dando 6 meses de seminario, todos los días, durante 6 meses, todos los fines de semana durante 6 meses. Y 30 años después, el verano pasado, tuve el honor de darlo otra vez, ahora en Europa. Y que se pueda filmar y está en DVD, está disponible y ahí cuento todos los detalles, no de especulaciones, documentos, muestro los evangelios, las diferentes cuestiones que demuestran esta pregunta y esta respuesta que tú haces y que afortunadamente la haces porque la gente no se lo pregunta. ¿Quién fue Cristo? Porque tiene un modelo prediseñado. ¿Cuál? La iglesia en Hollywood. La gente cree que por haber visto las 4 películas de rigor de Hollywood sobre Cristo, ya sabe lo que dice la Biblia y lo que dice Cristo. Si yo tengo que responder en pocas frases, ¿quién fue Cristo? Un iniciado. Un iniciado. Un iniciado que nació como tú y como yo, como hombre, con los mismos problemas y limitaciones, pero no fue tocado o ungido desde afuera, porque de hecho no es eso lo que significa Cristo. El término griego, Cristo, no es el ungido como nos quiere hacer creer la iglesia. Un Christos en griego es el que se unge. Ah, querido, qué cambio dramático. Es una cuestión que tú te haces a ti mismo.